Buenas noches, chicos. Hoy estamos nuevamente todos reunidos en la clase de archivística. Estamos en el diplomado de gestión, de gerencia en gestión de documentos y administración de archivos. Nuevamente reunidos acá. Vamos a hablar sobre el tema de archivo el día de hoy. Hoy día el día es más que nada explicar qué es un archivo, qué entendemos por un archivo. Tal como estamos visualizando en este momento, archivo es todo lo que estamos entendiendo por archivo. Últimamente se le dice archivo a muchas cosas, pero realmente archivo es todo lo que estamos visualizando. Conjunto de estanterías, cajas de archivo, archivadores a un mueble. ¿Dónde está el archivador? ¿Dónde está mi archivador? Puede ser cajas, como puede ser papeles, como puede ser muebles. ¿Dónde está mi archivo? También vemos en dónde está mi archivo cuando estoy en mi computadora. Cuando estoy en la computadora y visualizo que realmente mis archivos, ¿dónde están? Este que busco en la computadora y eso también entendemos que es archivo. Sí. Y también entendemos archivo a los documentos, a los papeles que estamos visualizando en el sí. También archivo es a una institución, a un local, al local de archivos. Entonces, el término archivo es bastante, es bien largo, es bien complejo. Simplemente lo vamos a tener que identificar y diferenciar. Que a la palabra archivo son varios temas, son varias cosas. Papeles, muebles, cajas, archivos informáticos, una institución, Archivo General de la Nación, o un archivo central. ¿Dónde está tu archivo? Está en el sótano, está en la azotea, está en el primer piso, o está cruzando el río. Eso es un archivo. Entonces, acá en el lenguaje español, la palabra archivo oficialmente tiene tres acepciones, la que estamos visualizando, ¿no? Podemos iniciar delimitando el significado de la palabra archivo, que ya podemos referirnos al edificio o local o mueble, que contiene documentos, mueble, archivador, estanterías, cajas archiveras, ¿no? Eso es mi archivo. Y hasta, como le decía, hasta la parte informática, ¿no? También en mi archivo, en mi computadora, mis archivos de Word, mis archivos de Excel, eso, ¿no? Y también archivos a mis documentos. ¿Dónde están mis archivos? Yo los puse mis archivos encima de la mesa. Mis archivos estaban encima en mi cuarto. Yo los dejé en mi cuarto, mis archivos. A los documentos que se conservan en su contenido, ¿no? Mis expedientes, mi archivo personal, mis documentos, ¿no? Son mis archivos. Y también a la institución que conserva, administra y organiza diversos fondos, que es el Archivo General de la Nación, los archivos regionales o los archivos centrales periféricos, ¿no? Entendamos algo bien claro y desde hoy quiero quedar claro con ustedes. Archivo va a ser un lugar donde esté conservado, administrado y organizado. No podemos aceptar el término archivo como institución si está en desorden, si están los documentos apilados, si están sucios, si los documentos están en desorden, donde nadie se hace responsable, no tiene ni llave, están abandonados, no tienen ni ventana. He ido a muchos lugares del Perú donde he encontrado unos archivos sin ventanas, sin puerta, en una cárcel, debajo del tanque de agua, al costado de la mecánica, cruzando el río, en donde no he encontrado los archivos, abandonados en el techo, cruzando el desierto. Wow, en muchos lugares los he encontrado totalmente desordenados y esos no eran archivo, esos eran un depósito, eso era una aglomeración de documentos en desorden. Pero la palabra archivo a partir de ahora va a ser para ustedes
cuando está organizado. Si no está organizado, olvídense, no es archivo. Sí, y vamos a tratar de rescatar esos documentos, sí. Pero archivo es tal como vemos esta fórmula de acá abajo. Documentos más organización más servicio. Cuando vemos que todos estos tres pilares se transponen, estos tres entran en funcionamiento. Hay documentos que están organizados y que vamos a brindar servicio de ellos. Sí es un archivo, eso sí. Archivo va a ser eso, no va a ser lo contrario. Si tengo documentos, pero estos documentos están desorganizados, no, no es archivo, es un depósito. Si los estoy trabajando, pero son documentos que se están organizando, pero brinda servicio, no. Entonces no son archivo. Es un depósito que se está organizando, pero todavía no. Cuando brindamos servicio de los documentos que se conservan, sí es un archivo, porque el archivo tiene ese fin, el servicio. Cuando los documentos solamente los tenemos para mí, nada más que yo nada más entro a organizar y para mí búsqueda personal, no es un archivo. Están organizando documentos para fines personales, pero no para fines de servicio a la comunidad o a la institución. Sí, lamentablemente a veces me he encontrado con esos casos. Ya no es tanto, en el 2018 ya no, ya pasó eso, ¿no? Pero todavía en algunos lugares del Perú algunas personas piensan que entrar al archivo es para trabajar cosas personales y eso no lo podemos permitir. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Más adelante, en otros meses, más adelante, ya al final de los meses, vamos a ver qué podemos hacer con esos casos. Porque se tienen que llamar a la conciencia, reflexionar y coordinar con las autoridades competentes sobre eso, porque no estamos jugando con información, estamos viendo que la información va a ser netamente para nosotros y no para el servicio. Y los documentos no se hicieron para una persona, los documentos de un archivo de una entidad no se hicieron para una persona, se hicieron para la comunidad, para brindar servicio. Entonces, tal como nos dice Antonio Heredia, vemos que archivo es, a ver un ratito, ahí está, disculpen, acá. Antonio Heredia nos menciona, archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o por una institución o privada, pública, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que los producen, para los ciudadanos o para servir las fuentes de historia. A ver, por partes, ¿ya? Este concepto es uno de los que más claros tenemos siempre en la terminología archivística. Hay muchos conceptos, Cruz Mundet, Vicenta Cortés, Antonio Schellenberg, etcétera, etcétera. Tenemos muchos, pero Antonio Heredia siempre son de las más puntuales y las más precisas. Veamos. Antonio Heredia nos dice conjunto de documentos. Sí, conjunto de documentos que se relacionan entre sí, ¿no? Son de una entidad. Pero también pueden ser varios de otras entidades. Por eso nos dice uno o más, ¿ok? Sea cual sea su fecha, puede ser de 1 año, de 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, muchos años. No necesariamente tiene que ser de una cierta cantidad de años. Puede ser muchos, 10, 20, 30, 50 o más, ¿no? Tranquilamente. Su forma y soporte material, conjunto que tiene una cierta forma. Recuerden que no siempre hemos tenido papel. En la clase anterior vimos que también hemos tenido papiro, hemos tenido piedras. Hoy en día tenemos CDs, DVDs, etcétera, etcétera. Y si aquí se han producido por un proceso natural, por una persona o institución pública, obvio. Las instituciones públicas o privadas realizan funciones. Y estas funciones, para cumplirlas, hacen actividades. Y estas actividades se reflejan en documentos. Y esto es todo su gestión administrativa que se visualiza en papel, en documentos.
como dicen, ¿no? Papelito manda, ¿no? Siempre que tenemos que tener el papel para tener claro nuestras funciones y nuestros deberes y derechos. Estos van a estar conservados respetando aquel orden natural. Vamos a ver más adelante los principios archivísticos. Para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce. Lógico, si una institución tiene documentos, es porque para esa misma institución más adelante le va a servir. O para la persona. ¿En el qué casos me sirve? Puede una institución producir documentos que le va a servir a una persona. RENIEC, lo que es registros públicos, SUNAR. Entonces, los hospitales, las historias clínicas, producen documentos que sirven para las personas, o sea, son para netamente ellos. O para los ciudadanos, o para servir de fuentes de historia. ¿En qué caso vamos a tener documentos para la fuente de historia? Puede ser el Congreso, puede ser la CENAMI, instituciones que ven medio ambiente, instituciones que ven estudios de la población, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de la Inclusión, etcétera, etcétera. Entonces van a haber instituciones que netamente también sirven para la historia. Ahora, ¿qué cosa también nos dice el Diccionario de Lengua Española, la famosa RAE? El archivo es el conjunto orgánico de documentos que una persona, sociedad, institución, etcétera, produce en el ejercicio de sus funciones o actividades. Eso es un archivo, conjunto orgánico. Sabemos de documentos que una persona o sociedad o institución produce. ¿Tiene que producir una entidad documentos? Sí. Una entidad produce documentos y por eso es que estos documentos son reflejo para la comunidad, para el servir a la comunidad como servicio que en sí tiene su razón de ser. Una institución que no produzca información, pues no es institución. La información se visualiza en documentos. Nuestras funciones, nuestras actividades que yo hago todos los días, se visualizan en documentos. Un juez, sus acciones las visualiza en documentos, elabora expedientes judiciales. Un médico visualiza sus acciones atendiendo a los pacientes, pero registrando en las historias clínicas. Un policía hace sus acciones, pero ¿dónde registra sus acciones que hizo el policía? En la comisaría, en el registro de partes. La secretaria hace actividades. ¿Qué actividades se visualizan? Sus oficios, sus memos. Un contador, todas las actividades que hace un contador, ¿dónde se visualiza? En sus boletas, facturas, comprobantes de pago. Un ingeniero, un arquitecto, en sus planos, en sus proyectos que va a realizar. Y así, entonces, en toda la administración pública, todo se visualiza en documentos. Es muy importante para PCM, Presidencia Presidencia del Consejo de Ministros, el tema de los archivos. Para Contraloría también. Últimamente estamos bastante reuniéndonos seguido por estos temas, porque somos un sistema administrativo. Más adelante en las clases posteriores lo estaremos viendo. ¿Por qué? ¿Me estás diciendo que somos sistema administrativo? ¿Los archivos son sistema administrativo? Sí. Acá en Perú somos sistema administrativo. Y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver por qué el ser o somos un sistema administrativo. ¿De qué nos beneficia? ¿En qué nos sirve? ¿Y cuánta responsabilidad tenemos sobre eso? ¿Lo hemos menospreciado el tema de los archivos? Sí. Muchas personas ni siquiera piensan que el archivo es un sistema administrativo. Lo tienen debajo de muchas oficinas o a veces ni existe. Pero cuando viene Contraloría, cuando viene el Archivo General de la Nación o los archivos regionales a supervisar, ahí recién se dan cuenta que era importante. Cuando vienen los problemas legales, ¿dónde están los archivos? ¿Quién me salva los documentos? Los documentos son los reflejos de las funciones y actividades. Si tú hiciste una actividad, se tuvo que hacer un documento. Y si lo hiciste, el documento es lo único que te va a respaldar, no hay otra. En administración pública, sí, así es. En administración privada, pues lo ideal es que haya un documento que nos haga reflejo de la actividad que hicimos. Si no, lo siento, vamos a tener un poquito más de problemas, pero en la administración pública sí o sí tiene que haber un reflejo, una visualizar en papel
nuestras acciones. Entonces, ¿qué también nos dice el Consejo Internacional de Archivos? El Consejo Internacional de Archivos nos dan, volvemos al mismo tema, de las 3 acepciones. Nos hablan de las acepciones tanto de conjunto de documentos. En este caso, el Consejo nos dice, vamos a leer poco a poco, ¿no? Sea cual sea su fecha, su forma y su soporte material producidos o recibidos por una persona física o moral y por todo servicio u organismo público o privado en el ejercicio de su actividad y son ya conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades ya transmitidos a la institución de archivos competente en razón de su valor archivístico. Consejo Internacional de Archivos. La clase anterior les comentaba qué es el Consejo Internacional de Archivos, el International Council of Archives, ¿no? Es el ente rector a nivel mundial sobre lo que es archivos. Entonces, ellos también dan su opinión qué es, ¿no? Primera excepción es un conjunto de documentos producidos y recibidos por una persona física o moral y por todo servicio u organismo público. O sea, alguien lo tiene que producir. Los papeles no se producen solos, los documentos no se producen solos. Pero en el ejercicio de su actividad, acá algo interesante, para ser realizados en el ejercicio de su actividad, que me agrada mucho esta frase, nos dice que en el ejercicio de su actividad, ¿en qué horario yo trabajo? ¿En qué horario yo realizo mis acciones laborales? De 8 a 5 o de 9 a 6, dependiendo. De lunes a viernes y quizás hasta los sábados. Quizás algunas entidades privadas, quizás los sábados, ¿no? Pero solamente en ese horario. No puede ser que se produzcan documentos los domingos, a menos que haya una orden con documento también que diga que vamos a trabajar los domingos y que se va a producir y firmar y sellar los domingos, o en las noches a las 12, 1, 3 de la mañana. Entonces, en el ejercicio de su actividad, en mi oficina, de lunes a viernes, de 8 a 5, yo voy a producir estos documentos. No fuera, no cuando estoy en la playa, no cuando estoy de campo, no cuando me fui al extranjero, no. Los hice estos documentos en mis actividades, en mi oficina, en mi horario de trabajo y por las funciones que a mí me delegaron. A mí me delegaron ciertas funciones de 8 a 5. Supervisar, asesorar, atender a las entidades, hacer informes, hacer consultas, elaborar documentos de consultas, elaborar documentos de informes, elaborar proyectos, elaborar órdenes de servicio, elaborar PECOSAS, elaborar oficios, elaborar memos, elaborar. Entonces, ¿qué me dijeron en mi horario de trabajo, en el ejercicio de mi actividad? Yo soy secretaria, yo soy supervisora, yo soy directora. ¿Qué me dicen que tengo que hacer en el ejercicio de mi actividad? Lo que diga el reglamento de organización y funciones, eso es mi ejercicio de mi actividad. Por lo tanto, estaría bien producir documentos cuando no estoy dentro de mi ejercicio de actividad. ¿Cómo reconocemos que un documento está en el ejercicio de nuestra actividad? Lo reconocemos bien simple. Tiene que tener firma y sello. Un documento archivístico tiene firma y sello. Un documento no puede tener documento, puede estar escrito, pero no necesariamente tiene firma y sello. Puede ser un documento común y silvestre, un borrador. Puede haber escrito, puede haber tipeado, puede tener cuadros, pero si no tiene firma y sello, no es original. A ustedes su diploma de la universidad se lo otorgaron sin firmas y sello. No. Todo documento para que sea predecible, tiene que tener firma y sello. Para que sea verídico, tiene que tener firma y sello. ¿Y yo cuándo sello? ¿Cuándo firmo? En mi oficina, en el ejercicio de mis funciones. Entonces, toda esa documentación tiene que ser conservada por sus creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades. Mire qué interesante esta palabrita, por sus sucesores. A veces muchas instituciones no asumen esto. Muchas instituciones asumen que
que porque solamente yo voy a conservar, voy a organizar los documentos que yo produje, no los de la anterior gestión. Falso, falso totalmente. Porque cuando uno asume una función, asume el activo y el pasivo. Y que todos quieren asumir, todos quieren ser director, todos quieren ser gerentes, todos quieren ser administrador, pero todo no es hasta fácil. Tenemos que asumir el pasivo, tenemos que asumir que hubo una gestión antes de mí y esta gestión administrativa produjo documentación, produjo responsabilidades, produjo proyectos, hubo acuerdos anteriores, hubo responsabilidades anteriores. Y estas responsabilidades las tengo que cumplir ahora yo. Yo soy la que va a asumir. Por ejemplo, en estos momentos en las municipalidades y gobiernos regionales de todo el Perú, se están dándose las transferencias de gestión. Es muy normal que últimamente estén renunciando muchas personas, es muy normal que estén saliendo de sus oficinas y están, ¿no?, saliendo y dicen, ya, chao, me voy. Y otra persona viene al puesto y le dicen, tú a partir de la fecha eres el secretario general, a partir de la fecha eres el administrador de la oficina, a partir de la fecha eres el gerente, a partir de la fecha eres el director de la oficina. Y uno, si a veces no sabe de administración pública, se alegra y comete el error de solamente asumir lo de mi gestión y no la anterior. Grave, grave error. Uno asume lo pasivo y lo activo. Y acá, bien claro, el mismo Consejo Internacional de Archivos a nivel mundial lo determina de esta manera. A nivel mundial, yo asumo lo conservado por mi creación y por mis sucesores, por los que me siguieron, ¿no? O por los que también vinieron hacia mí. ¿Por qué? Para cumplir con mis propias necesidades. Entonces, todo eso es el tema de los archivos. A ver, avanzamos. Tenemos la segunda acepción. La segunda acepción es institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los documentos. ¿Qué entendemos por, según institución archivísticas, que ha acogido los documentos, los está conservando, los está inventariando, le está dando el tratamiento archivístico, o sea, organizando, describiendo, seleccionando y brindando el servicio? O sea, ¿quiénes en este caso? Acá en Perú, por ejemplo, los archivos centrales, archivos periféricos por ahí, archivos regionales y archivo general de la nación. Entonces, esto es la segunda acepción, es una institución o entidad, ¿no? En la tercera acepción tenemos al edificio, donde se conservan los documentos, al local del archivo. Es el edificio de archivos o parte del edificio. Es el área en sí. ¿Dónde está mi archivo? En el tercer piso. ¿Dónde está mi archivo? En el sótano. ¿Dónde está mi archivo? Al fondo, en el pasadizo. Ahí está. Esa es la tercera acepción, donde se conservan los documentos. Entonces, entendamos esta parte, que tenemos el conjunto de documentos, tenemos la entidad, que es Archivo General de la Nación o Archivo Regional, y al edificio, que es el local en sí, donde se conservan, ¿no?, documentos. ¿Conoces el archivo? En algunos lugares del Perú he tenido la suerte de decirle al taxista, llévenme al archivo regional, y me llevan al archivo regional. En algunos lugares de Lima, también yo les digo, llévame al local del Archivo Generación, y algunos taxistas sí lo conocen, pero en algunas regiones sí, qué gusto saber que sí lo conocen perfectamente los taxistas, dónde queda el archivo regional. Entonces, avanzamos. A ver, tenemos como clasificación de archivos. Ya empezamos a ver lo de la clasificación. ¿Se clasifican los archivos? Sí, sí se clasifican los archivos. De acuerdo al productor, son públicos o privados. Públicos pueden ser judiciales, militares o de ministerios. Privados pueden ser personales, nobiliarios, eclesiásticos, sindicatos de empresas. De acuerdo a su categoría,
llámense locales, regionales, provinciales o archivos nacionales o generales, ¿no? Y según su edad de los documentos, gestión central, intermedio, históricos. Estos, señores, yo sí les sugiero que por favor se lo aprendan, porque esto sí es pregunta del examen. Y siempre va a haber ese detalle, ¿no? ¿Cómo se clasifican los documentos? Los archivos, ¿cómo se clasifican los archivos? De acuerdo a su productor, según ya sean públicos o privados. Según su categoría serán regionales, locales, nacionales, ¿no? Y según su edad de gestión central, intermedios o históricos. Esto es importante para que ustedes no se confundan cómo se van a clasificar los archivos. Las características de los archivos también tienen características. Los archivos se constituyen la memoria de las instituciones. Son testimonio de derechos y obligaciones de los ciudadanos y de las instituciones que las producen. En este caso, testimonio de los documentos. ¿Cuál es la característica de un archivo? ¿Qué brindan testimonio? Tales ejemplos serían las escrituras públicas, las partes de nacimiento, las de defunción, las constancias, los testamentos testimonian, certifican que son cierta información que están dando, ¿no? Y son un factor imprescindible de continuidad frente a un carácter cambiante y variable de las estructuras orgánicas y de los funcionarios del cual su actividad son reflejo, ¿no? Entonces, ellos van a reflejar claramente todas las estructuras cambiantes de la administración pública. Los usos, según la Sociedad de Archivistas Americanos, la famosa SAA, para proteger los derechos de los ciudadanos, son medios para educar y entretenimiento, averiguar la genealogía investigando en diferentes documentos con el fin de reconstruir su propia historia familiar, sostener la investigación histórica, ya que los archivos son fuente primaria para historiadores en el fin de reconstruir los acontecimientos del pasado y descifrar sus lecciones para aprender de ellos. Miren cómo es la opinión de la Sociedad de Archivistas Americanos, la famosa SAA. Yo les sugiero, si alguien está interesado en entrar a conocer la SAA, entrar a internet, buscarlos, googlearlos, y se van a sorprender. ¿Por qué nos hablan ellos más de historia si se han dado cuenta de sus conceptos? Ellos hablan más de historia porque las SAS, más que nada, se dedican a la parte histórica. La Sociedad de Archivistas Americanos, por lo general, son historiadores y no hay muchos archivistas administrativos allá. Por eso Estados Unidos en el 2001, cuando pasó lo del 11 de septiembre, perdió información que no se imaginan. Perdió información vital. Porque se confían mucho en la computadora. No hay tanto conservación de archivos administrativos allá. Hay bastante conservación de archivos históricos. Es una parte de la archivística que allá no se ha todavía desarrollado, a comparación de Canadá. Canadá es totalmente diferente. Canadá, hablamos de archivos administrativos como si nada. Es uno de los mejores países en archivos administrativos, igual que en Australia y Nueva Zelanda o Corea. Pero en Estados Unidos no, y Estados Unidos, igual que Inglaterra, tienen la corriente que el archivo es para el servicio y para la investigación, y muy poco para la administración, porque también su idiosincrasia les permite eso. La idiosincrasia de ellos es que todos confían en todos. No piensan que hay corrupción. Hay corrupción, pero no tan descarada como acá. Entonces, ellos no necesitan tener tantos papeles para estas cosas. Caso contrario, Canadá, que tiene menos corrupción que Estados Unidos, pero mejor administración pública. ¿Ven? ¿Y cómo Canadá logró eso? Porque empezó a ver la parte administrativa, legal, documental, o sea, los archivos. En Estados Unidos no. La Sociedad de Archivistas Americanos tiene muy buenos grupos de trabajo. Se reúnen cada cierto tiempo, una vez al año hacen una entrega les comento esto, discúlpenme que me salga del tema, les comento que es una sociedad de archivistas muy unida.
Igual que en Estados Unidos, todo se hace con alfombra roja, los eventos archivísticos hacen con alfombra roja, vienen estrellas de Hollywood a estos eventos archivistas donde van todos con smoking y llaman a la prensa. Es muy Estados Unidos, ¿no? Muy yankee, pero siempre para la parte histórica, ¿no? Ellos han rescatado bastante los films de Hollywood de los años 20, 30, y por eso son bastante reconocidos. Tienen un día de archivos en el Archivo Nacional en el que se cuentan cuentos, llaman a las personas a la noche de los archivos, le dicen, donde pernoctan en el mismo archivo contándoles historias de los corsarios, las historias de los piratas. Pero siempre, si se dan cuenta, como leímos hace un momento, está dedicado a la parte histórica. De tiempo en tiempo les voy a ir contando varias anécdotas de algunas instituciones para que vayan vayan adentrándose al tema de los archivos, ¿no? En la Sociedad de Archivistas Americanos trata de eso, es una sociedad más histórica. Y sus usos, ellos los han conceptuado más para la parte de genealogía, de entretenimiento, de educación y de protección de derechos de los ciudadanos. Sí, pero realmente no es tan aplicable en comparación de Canadá, Nueva Zelanda o Latinoamérica o Perú, por ejemplo, ¿no? Perú está mucho mejor avanzado legalmente y archivísticamente que Estados Unidos, a pesar que no se visualice tanto, no tengamos tanto el presupuesto como Estados Unidos, ¿no? Ahí está. El archivo, ¿de qué se componen los archivos? Es un conjunto orgánico de documentos. ¿Quién los produce? Una institución o una persona. Siempre un archivo lo tiene que producir una institución. ¿Por qué? Volvemos al mismo ejemplo de siempre. Sello. ¿Quién tiene sello? Por lo general, una institución. Una institución te dice que perteneces a una empresa, ¿no? Eres un técnico, eres un director, eres un gerente, eres el presidente. Siempre tienes que tener tu sello para que se quede claro. ¿Y cómo se forma? Mediante el proceso natural de sus funciones y actividades que le son propias. Voy a redundar en esto porque siempre es importante, porque yo ya no regreso en este tema lo pasamos otro día y tenemos que dejarlo bien claro, que el archivo se va a componer siempre de un conjunto orgánico de documentos que lo va a producir una entidad o una persona. ¿Y cómo se conforman? Se conforma de manera natural por sus cumplimientos de sus funciones, acá lo dice bien claro, y actividades que le son propias. Si una oficina tiene la función de elaborar cosas, es su función. Si una oficina tiene la función de llevar el control de los legajos de personal, eso es su función. Entonces, cada oficina tiene una función. ¿Dónde están las funciones? En el reglamento de organización y funciones. Entonces tenemos acá otra imagen. La imagen de que las instituciones pueden ser públicas o privadas. Sí. Que la sociedad o una persona, ¿no? Estas son quienes generan los documentos de archivo. ¿Quiénes generan? Una institución, una persona, una sociedad. ¿Qué es el caso de una persona? Me decían hace un momento, ¿cómo una persona va a generar documentos de archivo? Pues sí, como les comentaba hace un momento, mi archivo personal, donde yo tengo mis currículum, donde yo tengo todos mis certificados, donde yo tengo toda mi partida de nacimiento, mi documentación que yo considero importante y necesaria, mi DNI también, si yo tengo alguna póliza de seguro, si yo compré mi casa, si estoy pagando las cuotas del banco, la de Ripley, Saga, eso es mi archivo personal. Lastimosamente hay muchas personas que no deberían de tener todo su archivo personal, pero muchas personas no llevan el control. Y ahí vienen los problemas con la ONP, que muchas personas no llevaron bien sus planillas. Perdieron las planillas, las botaron las planillas o qué pasó. De tal manera que cuando llegan a cierta edad ya no tienen cómo demostrar que trabajaron en la empresa
20 años, 10 años, 5 años. Entonces, todas esas personas, mi consejo es guarden sus planillas, sus boletas de pago, guárdenlas. Cuando van a trabajar en una institución, pidan su certificado de su constancia de trabajo. Ese es su archivo, ese es su currículum, ¿no? Las referencias, las cartas de recomendación, ese es mi archivo personal. Una institución de por sí ya tiene sus archivos porque producen documentos para cumplimiento de sus funciones. Y una sociedad, ¿cómo genera documentos una sociedad? ¿Cómo genera documentos una sociedad? Pues simple, las famosas cooperativas, las famosas grupos de trabajo de madres, las famosas empresas, las ONGs, las empresas que se crean para fines académicos también, por ejemplo, los colegios del colegio de administradores, por ejemplo, los colegios de psicólogos, los colegios de médicos, se forman estos grupos, ¿no? Son grupos o se forman las famosas comisiones de archivos. Entonces, cuando un grupo de personas se reúnen y empiezan a hacer dejar huella de su trabajo que empiezan a elaborar, están produciendo documentos. Y estos vendrían a ser ya no necesariamente una institución, sino una sociedad. Esta sociedad vendría a ser el famoso sociedad de archivos, ¿no? Sociedad que produce documentos, ¿no? La sociedad produce documentos. La persona, la institución y una sociedad producen o generan documentos. ¿En dónde se almacenan los documentos? Tenemos otra imagen. Los documentos se almacenan en los repositorios. Es el espacio físico que conserva el fondo documental debidamente organizado, los folders, las cajas archiveras, unidades de conservación y conservan unidades documentales los legajos. Los repositorios es el nombre correcto del lugar donde se conservan los documentos de archivo. A ver, no quiero que se mareen, pero es más o menos así. El archivo es la oficina, la entidad, ¿no? ¿Nos quedó claro? Sí. Yo estoy trabajando en un archivo de gestión, yo trabajo en un archivo central, yo trabajo en un archivo de una entidad. Ok, es el archivo. Pero el archivo no tiene un ambiente especial donde estamos guardando los documentos, así como vemos el dibujito de acá. Ese ambiente, si vemos acá el dibujito, vemos una mesa, sillas, vendría a ser el área de trabajo, el área de servicio, o el área administrativa, pero también vemos en el dibujito un área o un espacio donde se conservan exactamente los documentos. Entonces, a ese ambiente, a esa área le vamos a llamar repositorio, que es el espacio físico donde se conserva el fondo documental debidamente organizado. Entonces, yo mañana los superviso a ustedes, los asesoro, los visito a sus archivos y les voy y les digo, ¿cuántos repositorios tienes de documentos? Yo ya llegué a tu archivo central, yo ya llegué a tu archivo de gestión, yo ya llegué a tu archivo periférico, yo ya llegué al archivo regional. Los estoy visitando y les hago esa pregunta. ¿Cuántos repositorios tienes en tu archivo? 2, 3, 4, 5, 1. ¿Cuántos? ¿Cuántos ambientes tienes de repositorios en sí? Ah, me van a decir, ya, yo tengo uno, mira acá, abrimos esta puerta y ahí hay otra, entonces otro y otro. Ya, ok. Ese es el repositorio. Repositorio va a ser el lugar en sí donde se conservan los documentos. Guíense y recuerden mucho este dibujito. Vemos acá mesas y sillas que podría ser área de trabajo, área administrativa, servicio, etc. Ay, discúlpenme, pero el área de repositorio quiero que quede claro, porque muchos se confunden a veces con repositorio con archivo. Y donde se almacenan también los documentos, los almacenamos en las unidades de conservación, donde se protegen y conservan las unidades documentales, que vendrían a ser los famosos legajos, los folders, las cajas archiveras. Otra unidad de conservación, las USBs, los CDs, los DVDs, los lugares, el archivador de palanca, es lo que bastante utilizamos en las oficinas, ¿sí o no, señores?
El archivador de palanca es lo que se utiliza bastante. ¿Qué más? Otro detalle, no se utiliza la palabra unidad de instalación. A partir de ahora vamos a empezar a utilizar la palabra unidad de conservación porque oficialmente el Archivo General de la Nación ha normado ese término acá en Perú. Vamos a leer bastantes artículos de archivos. Los vamos a leer todos porque los estamos entregando y dejándolos como tarea para que ustedes lo puedan leer. Estos artículos que les estamos dejando para que ustedes lean son artículos tanto de España, Argentina, México, de varios países. Y vamos a ver que utilizan diferentes términos. Unidad de conservación, unidad de instalación, a todo. Unidad de conservación es lo que Perú tiene determinado para conservar. ¿En qué caso vamos a mencionar unidad de instalación? En los casos de eliminación. O sea, ¿yo qué tengo dentro de mi archivo? Tengo dentro de mi archivo para conservar, tengo unidades de conservación. Pero ¿qué tengo dentro para eliminar? ¿Tengo unidades de conservación? No, tengo unidades de instalación porque se van a ir mis documentos para el eliminar. Esos documentos ya se van, esas cajas se van, esos archivadores de palanque se van, esos paquetes se van cuando se haga la eliminación de documentos. Entonces ya no los voy a conservar, ya se están yendo. Entonces por eso que cambia el término unidades de conservación cuando se conservan en el archivo. Unidades de instalación cuando se van a ir. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita todavía seguimos con el término unidades de conservación. ¿En dónde se almacenan los documentos de archivo? En los disquetes, CDs, discos compactos, discos duros, soportes informáticos. ¿Los datos se registran magnéticamente? Sí. ¿Dónde se almacenan? ¿Los almacenamos necesariamente en soporte digital? No, porque el soporte digital recién es ahora último, en el siglo XX. No antes, en el siglo XIX no habían estos soportes. Se almacenan los documentos, los podemos guardar, nos ahorra espacio. Pero si antes también teníamos el papiro, piedra, papel, etcétera, ¿no? Ahora últimos tenemos estos soportes que nos pueden servir para almacenar grandes cantidades. ¿Para qué son usados los archivos? Me dirán. ¿Para qué nos sirven los archivos? Los archivos nos sirven para proteger los derechos de las personas. ¿En qué casos? ¿En qué casos yo protejo los derechos de las personas? Hablamos del archivo personal, ¿no? Yo en mi archivo personal yo debo tener mi partida de nacimiento. Yo en mi archivo personal yo debo de tener mi escritura pública de mi casa, mi compra-venta, cuando compré mi televisor, cuando compré mi computadora, cuando compré mi carro. Para tener esa información que yo tengo necesariamente que conservar mis documentos personales. ¿Cómo demuestro después con un juez, como vemos en el dibujito, que eso es mío? Señores, siempre conserven ustedes sus documentos personales, porque esa documentación normalmente deberían estar en los archivos. Deberían. Pero los archivos en el Perú han sufrido tantas transferencias de documentos, tantas mudanzas, tantas mal desempeño de las autoridades que no han dado facilidades para una buena conservación. Entonces, no han dado presupuesto. Entonces, a veces no encontramos el total de los documentos. Podemos encontrar un grupo, pero no podemos encontrar el total. Lo ideal es encontrar el total. Y en eso estamos, pero de todas maneras siempre la persona debe de conservar sus propios documentos. Porque no necesariamente todos los documentos están donde deberían estar. Eso es una realidad, señores. Yo no les estoy mintiendo. Es una realidad que debería estar todos los documentos, las historias clínicas en el hospital deberían estar, pero a veces por cosas del destino a ustedes mismos les ha pasado que cuando han ido a atenderse al hospital no está su historia clínica,
que cuando han ido al juzgado no encontraban su expediente. Entonces, o cuando han ido a su empresa ya no había su planilla. Entonces, y eso si no, pregunten a todos los trabajadores a los que están yendo a la ONP a pedir sus derechos, porque no encuentran sus planillas. Entonces, la intención es esa, que ya no existan esos detalles que siempre nos pasa, ¿no? De que a veces por no asumir responsabilidades, por no tener buen archivo personal, no sucede estos detalles. Averiguar la genealogía. ¿Para qué más nos sirven los archivos? Sí, tal como lo vemos. Para reconstruir la historia familiar. Ténganse en cuenta que en muchos lugares del Perú han habido desastres naturales. Huaraz, en los años 70, el terrorismo en la selva, en Ayacucho, en Huancavelica, ha habido desplazamientos de personas, grandes desplazamientos de personas. Entonces, estos desplazamientos nos dice que cómo podemos saber quién fue mi papá, quién fue mi mamá, niños que nacieron en un lugar pero se criaron en otro. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Estamos viendo en estos momentos el tema de la migración que hay grande en Venezuela, que nacen en Venezuela, pero los niños, ¿dónde están? En Ecuador, en Perú, o como están en Estados Unidos, tienen cárceles de niños. ¿Dónde nacieron esos niños? ¿Ustedes creen que un niño de 5 años sabe dónde nació? ¿Ven? Entonces, reconstruir nuestra historia familiar va a ser que los archivos tengan un papel importante, porque el niño va a saber dónde realmente nació, quién fue su padre, quién fue su madre, y dónde se escribió y en qué fecha oficialmente nació, ¿no? Eso es una realidad que lamentablemente hasta el día de hoy, todavía en el 2018, todavía es algo que no podemos decir que solamente averiguar genealogía es para cosas nobiliarias, para personas que quieren saber si fueron nietos o hijos de grandes hacendados. No, hoy en día todavía hay el tema de los desplazados, ¿no? También nos sirve para los temas históricos, para todo lo que es la investigación histórica. Los archivos nos ayudan a los investigadores a reconstruir el pasado, el pasado. ¿En qué casos nos ayuda a reconstruir el pasado? Por ejemplo, en la clase pasada creo que les mencioné el archivo Julio Cetello. El archivo Julio Cetello está ubicado en la Universidad San Marcos. El archivo Julio Cetello hasta el día de hoy ayuda a muchos arqueólogos a saber dónde hay algunos lugares pre-incas o de algunas culturas que Julio Cetello estaba investigando. Por ejemplo, el famoso Caral. Caral ya estaba siendo investigado por Julio Cetello. Y así, entonces en muchos lugares del Perú vamos a encontrar que los archivos, miren, el archivo Julio Cetello es un archivo personal, cómo benefician a la sociedad, cómo beneficia a reconstruir nuestro pasado. Los archivos nos ayudan a reconstruir los acontecimientos del pasado. Lamentablemente también en qué casos nos ayudan a reconstruir el pasado, por ejemplo en el caso del terrorismo, ¿no? Esos lugares, esas investigaciones que realizó el grupo de Defensoría del Pueblo, de la memoria, el grupo que averiguaban reconstrucciones de los cosas malas que se hicieron en aquellas épocas. Esto nos hizo reflexionar, ¿no? Pero también nos sirve para tener en claro que esta información ya no debe de pasar. Por ejemplo, hoy en día tenemos el LUM, ¿no? El lugar de la memoria. En lugar de la memoria tenemos información, archivos, información que ha sido reconstruida gracias a esos documentos o reconstrucción del pasado que se ha hecho, ¿no? Y también la parte netamente administrativa, ¿no? La parte administrativa en los archivos, ¿qué pasaría si perdemos mañana información del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la SUNAT, las planillas electrónicas? ¿Qué pasaría? ¡Wow! Pasarían muchas cosas malas, ¿no? ¿Qué pasaría si la Superintendencia y Banco de Seguros pierde información? Dios mío. Esto es
nos permite ver la continuidad administrativa, los documentos, los archivos, nos permiten ver cómo vamos creciendo administrativamente, económicamente, mediante la creación de políticas y comparación estadísticas, el famoso INEI. El famoso INEI hace estadísticas, hace censos. Todavía los censos son manuales. Todavía los censos se hacen con cédula censal. Les comento esto. Nosotros en el Archivo General de la Nación, en el 2014 hicimos un censo nacional. Nosotros decíamos, bueno, ya empezamos, compramos tablets y lo hacemos más rápido, ¿no? No. La recomendación del INEI fue que se hace manual. Todavía los censos se hacen manual. Todavía en varias partes del primer mundo los censos son manuales, se hacen con su papelito manual, se llenan los datos y se recopila la información. Todavía los censos no son digitales. Quisiéramos, sí, la información se basea en grandes bases de datos, pero todavía la información se hace, los censos se hacen manuales, los papeles se recogen información. Ahora, sobre el tema de los documentos, quiero adelantar algo, porque de tiempo en tiempo me hacen esta pregunta y muchas personas a veces conservan por ahí en sus archivos cédulas censales. Las cédulas censales están protegidas por ley, señores. Las cédulas censales no pueden ser leídas por nadie más que el que hizo el censo. O sea, si el censo lo hizo INEI, el INEI lo lee. Si el censo lo hizo el AGN lo lee. Si el censo lo hizo el gobierno regional lo lee. Están protegidas por ley. Hay una ley de secreto estadístico. Muchas personas a veces piensan, ya, quiero leer, dame las cédulas censales, que por transparencia. No, por si acaso. Que Chile hay información riquísima desde de los pescadores del sur del Perú. No, esa información es secreto estadístico. Secreto estadístico está protegida por ley. No se lee esa información por nadie, más que el que lo hizo el censo. Y esa información ni siquiera es individual. Esa información se publica en una publicación que se hace a grandes volúmenes, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo censé el censo, por ejemplo, el censo de agricultores, el año pasado, por ejemplo, me fui a hacer el censo, un ejemplo, el censo de agricultores en Ica. Yo no le voy a ir y decir, ya a ver, si le quiero averiguar qué está produciendo el señor Juan Ramírez en su parcela en la ciudad de Ica. No, esa información no se brinda. Está protegida por ley. Entonces, las cédulas censales no se da, se publica, se hace una publicación, y en las publicaciones jamás de cédulas censales y de censos jamás sale el nombre de las personas que han sido censados. Jamás. Eso está protegido. Entonces, cuando algunas personas me dicen, Shirley, ¿y qué hago con las cédulas censales? Pues vamos a proceder con el procedimiento de eliminación, que más adelante los estaremos hablando al detalle. Pero quería darles este detalle porque justo ahora en la transferencia de gestión, muchas personas están encontrándose con cédulas censales y me dicen, Shirley, ¿qué hago con esto? ¿No? Lo elimino, lo conservo, lo publico, se lo doy a la biblioteca. No, lo conservas y empezamos a hacer el procedimiento de eliminación, que en las próximas clases, en los próximos meses, estaremos hablando más al respecto. A ver, vamos avanzando. Hay temas que yo voy a ir adelantando sin querer queriendo, señores, pero porque después se me va la idea y llega el tema y de repente se me pasó y ya no pude más darles a ustedes información. Ok, señores, avanzamos. Los últimos minutos, recuerden que les vamos a pasar un videíto para que puedan ustedes leer más al respecto, estar un poquito más al tema de archivos, ¿no? A ver. Educar y entretener, otra de las funciones de los archivos, ¿no? También tenemos archivos que son cartas, archivos personales, los archivos de los periódicos. En el Diario Peruano hay un archivo, obvio. El Diario El Comercio tiene su propio archivo.
el cine y televisión, como les decía, la Sociedad de Archivistas Americanos hace su reunión anual con alfombra roja y llama a algunos actores de Hollywood a que formen parte de esta serie, de este acontecimiento, ¿no? Que todos los años es bien simpático y muy bonito ver a todos los archiveros con su smoking, las señoras con su vestido de gala, simpático. Y es una manera también de entretener y educar, ¿no? Y hacerles darles ese posicionamiento, ¿no? Los archiveros ahí están siendo reconocidos de alguna manera u otra en el medio hollywoodense, ¿no? Que de alguna manera tengan en cuenta que en Hollywood, digo, en Estados Unidos, todo entra mucho por la vista. Como fuente de información para expresarla en los medios, lógico, la información que se cuenta en los archivos me van a dar información para publicar notas periodísticas, para hacer una historia de una película o para hacer una entrevista en el periódico, ¿no? O en la televisión. ¿Cómo se forma un archivo? Vamos viéndolo de esta manera. Mediante el ejercicio de la actividad y funciones propias de una entidad que da lugar a la tramitación o gestión de asuntos diversos cuya plasmación se materializa en forma de documentos. Eso es cómo formamos un archivo. Volvemos a reincidir nuevamente dentro de tus propias funciones se hacen los archivos, no fuera. No fuera de... Entonces, a veces muchos dirán, ¿por qué insiste Shirley en decir esto? Insisto porque en muchos casos legales se ha visto por este detalle, que ciertas personas hacían documentos cuando no tenían que hacerlos o estaban haciéndolos fuera de su lugar o cuando no tienen el firma y sello, porque nadie firma fuera del hogar, fuera de oficina y fuera del horario de trabajo. Y el sello no sale jamás o no debería salir de la oficina. Funciones de los archivos, volvemos. Según Tanodi, Tanodi es un archivero muy conocido, argentino, hace poco falleció, Aurelio Tanodi, nos decía que las funciones de los archivos es reunir, conservar, ordenar, describir y utilizar los documentos. Y Vicenta Cortés nos decía recoger, conservar y servir los documentos. Vicenta Cortés es una señora de más de 90 años, muy lúcida, muy linda, muy activa, muy vivaz. Todavía se reúne con todos los archiveros. No falta ninguna reunión de los archiveros allá en España. Está totalmente lúcida y muy interesante los planteamientos que ella dice, igual que Antonio Heredia. Me encantan. Son personas ya mayores, pero hoy en día van junto con la corriente administrativa, junto con la corriente tecnológica. El tema de los archivos, como está muy ligado a la parte administrativa, es cambiante. Y ellas también han cambiado mucho de sus conceptos. No es lo mismo leer a Antonio Heredia de los años 80 o Vicenta Cortés de los años 80 a Vicenta Cortés y Antonio Heredia de los años 2000. Es muy diferente, porque se han tenido que adaptar a la corriente administrativa. En aquellas empezaron con una administración que tenía máquina de escribir y hoy en día es digital totalmente. Hoy está redes sociales. Entonces ellas han tenido que ver y trastocar y revolucionar un poco también ese pensamiento. Siempre tenemos que estar actualizándolos. Quizás muchos de los que están escuchándome el día de hoy ya han seguido el curso básico de archivos, han seguido cursos hasta de archivos hasta en el extranjero, por ahí sé quiénes son, no voy a decir los nombres, que están estudiando junto con nosotros. Es bueno leerlas, volver a leerlas a doña Vicenta Cortés y Antonio Heredia de hoy en día. Voy a darles algunos artículos también de ellas de hoy en día y se van a sorprender qué tal cambio de estas dos señores. Lastimosamente Aurelio Tanodi ya nos dejó, pero yo creo que Tanodi, igual que otros archiveros que nos han hecho de muchos beneficios literarios en escribir, creo que también se hubieran adaptado a los nuevos cambios, ¿no? Y eso es lo bonito de nuestra carrera. Nuestra carrera no es estática, se adapta y tiene que adaptarse. El problema es cuando no nos adaptamos. El problema es cuando muchos profesores, y se lo digo, muchos profesores de la Escuela Nacional de Archiveros, yo estudié ahí, muchos profesores en algunas universidades se quedaron con el pensamiento cuando las leyeron en los 80s o 90s. El problema es eso, que ellas se quedaron en una archivística muy, muy
muy cuadrada, muy cerrada, en una archivística que no daba pase a la administración nueva y actual y vigente y ligera y activa. Entonces, estos son los mejores conceptos que vamos a ir viendo en estos últimos días. Organización también nos dice que las funciones de los archivos tenemos como organización y puesta en servicio de la documentación administrativa durante ese periodo de máxima utilidad para la gestión administrativa de las oficinas y para la toma de decisiones. Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no son de uso corriente por parte de las oficinas. Tenemos como función organizar, poner en servicio los documentos para una máxima utilidad, ¿no? Y para que ayude a tomar futuras decisiones. En este caso también hablamos de la transferencia periódica de archivos de los documentos que ya no son de uso corriente. En este momento, sigo insistiendo, estamos en plena transferencia de gestión en las municipalidades y gobiernos regionales. Es importante que si hay transferencias a los archivos centrales sea correcta, señores. Yo soy de la idea que al día de hoy no se transfieran en estos días documentos en plena transferencia de gestión. Es formado parte del grupo de trabajo que elaboró la Directiva 08 de la Contraloría General de la República y nosotros comentábamos hace unos días que era lo ideal no transferir o no recibir transferencias hasta que termine la transferencia. Lastimosamente nos enteramos todavía que siguen transfiriendo a pesar que no deberían. ¿Por qué dicen? ¿Por qué me dirán, ay, Shirley, tan loca? ¿Por qué Shirley estás diciendo eso? ¿Qué tienes? Porque estamos haciendo una transferencia de gestión. El Archivo General de la Nación no lo ha dicho con documento, pero ha sido una recomendación que hemos dado a las personas más que nos han preguntado. Les hemos dicho, mira, te recomiendo, te sugiero que no transfieras ahorita. No recibas documentos. ¿Por qué? Porque en la transferencia de gestión te van a aprovecharse en transferirte lo que ellos quieren, porque están, chao, me voy, chao, chao, no. Ahorita están muchas autoridades en todo el Perú tratando de salir rápido de sus funciones y entonces están aprovechando la coyuntura para obligar y no hacer correctas transferencias porque están contra el reloj, porque el tiempo se les va, el tiempo se les está yendo. Entonces, nosotros recomendamos que las transferencias deben ser pausadas, correctas, cumpliendo sus periodos de transferencia. Siempre se recomienda un cronograma para esto, ¿no? Entonces, estas transferencias deben ser de acuerdo a lo que se dice, lo correcto. Si estaba programada para noviembre, bueno, sí. Si estaba programada para diciembre, chévere. Entonces, que vaya, entran en diciembre los documentos. Pero no porque hay justo el alcalde se está yendo, porque justo el presidente regional se va, justo ahora te la voy a transferir, ¿ya? Mucho cuidado, señores. No les obligo a que no reciban. Es una recomendación. Terminen el periodo de transferencia y luego reciban. Porque ahorita hay una obligación de parte de los funcionarios con la Contraloría de declarar qué documentos tienes. Y esa declaración no la puedes hacer si ya transferiste todo al archivo. Si ya se fueron todos los documentos del archivo, yo ya no tengo nada que declarar, Contraloría te va a decir, no. Tienen que transferir los documentos, tienen que asumir su responsabilidad de los documentos que tienen en mi archivo de gestión. Yo tengo documentos en mi archivo de gestión, yo los asumo y yo declaro. Pero muchas personas en todo el Perú están haciendo esto. Yo no quiero declarar que se vaya el archivo, que se vaya el archivo, que se vaya el archivo. No es lo correcto. Pero sí, ya no queda otra obligación. Bueno, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Otra función también tenemos que es la clasificación de fondos, mantener organizados los documentos en sus distintas etapas, de acuerdo a los principios de la archivística. En las próximas clases vamos a hablar al detalle de principios de archivística. Vamos a describir la documentación para hacer fácilmente accesible a la información. Los documentos mediante distintos instrumentos de descripción documental, valiéndonos de las ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías. Obvio, hoy en día, hace 30 años no había computadora, entonces los inventarios eran manuales y era bien delicado y si te equivocabas
Y en los 80 había máquina de escribir, así que también si te equivocabas en la canción, era bien pesadito hacer las correcciones en la máquina de escribir. Hoy en día hacemos inventarios y no sufrimos tanto como hace muchos años. Instalar adecuadamente los documentos en locales y equipar a fin de garantizar su conservación íntegra en el tiempo. Sí, señores, vamos a tener en cuenta que la instalación de los documentos va a ser siempre con la finalidad de garantizar su conservación de los documentos que se integran en el tiempo. Tengamos en cuenta que tenemos que tener cuando adecuamos la documentación en las estanterías, hacernos la idea que va a entrar más adelante más documentos, que tenemos que siempre dejar espacios adecuados para próximas transferencias, no pensar que ya lo llené todo y ya mi archivo ya no va a entrar más, no. El archivo es cambiante, el archivo es bastante dinámico. Vamos a asegurar que estos y otras cuantas funciones puedan desarrollar el archivo queden firmemente establecidas y garantizadas mediante un reglamento de servicio si es necesario. Esas ideas en que el archivo, pues el archivo es un archivero que se viene a dormir, que solamente organiza cajitas, organiza documentos. No, señores, eso ya no es en la época de la caverna. El archivero hoy en día es dinámico, es bastante activo, vigente. Tiene que elaborar documentos de gestión. Vamos a hacer reglamentos y de eso vamos a hacer en las últimas clases. Vamos a elaborar manuales de procedimientos archivísticos. Obvio, señores, hoy en día es un sistema administrativo más y no me voy a cansar de decirlo. Y para que sea reconocido como sistema administrativo más, ustedes, aparte de organizar documentos y arreglar cajitas, me van a hacer documentos de gestión archivística. Y de eso trata el diplomado. Aplicar los principios y la valoración transcurridos sus periodos de retención. Seleccionar los documentos que por su valor van a ser conservados indefinidamente o iniciar el procedimiento de eliminación de documentos. Interesante. De acá me voy a ya quedar con ustedes un buen rato para hablar sobre los principios. Vamos a aplicar los principios. Es muy importante porque a veces si no aplicamos muy bien los principios archivísticos vamos a tener problemas. Vamos a empezar a valorar los documentos de acuerdo a sus periodos de retención. La valoración la haremos de acuerdo a ciertos parámetros. Los periodos de retención de acuerdo a las leyes. Hay leyes, ya están dándose bastantes leyes para tener en cuenta cuánto tiempo yo lo voy a tener mis documentos en mis oficinas, en mi archivo. 1 año, 5 años, 10 años, 20. ¿Cuánto me dice la norma legal que yo debo de tener mis documentos? ¿Ven? Valoro, analizo de acuerdo a los periodos de retención y voy seleccionando. Seleccionar es retirar, separar los documentos para que luego haga yo espacio. ¿Qué le dije hace un momento? El archivo es dinámico, tengo que dejar siempre espacio para nuevas transferencias. Y si ya se llenó, pues voy a empezar a seleccionar para una próxima eliminación, porque el archivo tiene que descongestionarse de documentos que ya no carecen de valor permanente. Y acá vemos claramente que si ya no son conservados de manera indefinida, pues empezamos a hacer el procedimiento de eliminación de documentos. Miren cómo hoy en día es ya casi necesario hablar del tema de eliminación, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar el tema de eliminación, era casi muy poco se hablaba y muy pocos autores de archivos, de libros de archivos se hablaban. Tan solamente Manuel Vázquez de Argentina era uno de los pocos, o el único en Latinoamérica. Hoy en día casi todos hablan de eliminación. Antes no, Manuel Vázquez en los 70s y 80s parecía un loquito. Nadie le creía. Él decía que era necesario la eliminación. Hoy en día ya lo ven de lo más normal, en el 2018, pero hace 20 años, 25 años, 30 años, era un tabú. Pero bueno, nos damos cuenta que ya la gestión administrativa va avanzando, la parte administrativa de peruana, ya la explosión documental es bastante grande y tenemos que descongestionar los ambientes, sino cómo nos vamos a inundar de documentación y
y no podemos identificar qué documentación es importante para su conservación y qué documentación es innecesaria de conservar, de acuerdo a su normatividad respectiva. Hay normatividad para el procedimiento de eliminación y hay normatividad para su conservación. De acuerdo, vamos a analizar. Entonces, tendríamos que hablar también del tema de la parte legal. Recuerden que la clase pasada yo les decía que últimamente hay muchos abogados en el tema de los archivos, bastantes. Cada vez que hacemos eventos nacionales o internacionales, casi la mitad son abogados en el tema de archivos. Casi la mitad. Es bastante. Es bastante, casi la mitad, casi el 45% son abogados. Entonces, porque vamos a avanzar, vamos a ir avanzando y nos vamos a ir dando cuenta que hay bastante normatividad que tenemos que tener en cuenta. Ok, señores, y ya para ir ya casi culminando la clase, vamos a entrar a las etapas de los archivos, prearchivística y archivística. La etapa prearchivística nos habla de la creación y formación de los documentos dentro de la entidad productora. En esta etapa se conserva todo, integrándose en archivos que llamaremos de oficina o de gestión. Señores, por favor, esta es pregunta de examen. ¿Qué se entiende por la etapa prearchivística? Se entiende a las oficinas, a los documentos que están en las oficinas o en los archivos de gestión. Si yo les digo, etapa prearchivística, ¿es un archivo de gestión? Sí. Son los documentos que están en creación y formación. O sea, yo soy la técnico, yo soy el especialista, estoy elaborando los informes, estoy haciendo mis estudios, estoy haciendo mis planes, estoy haciendo mis estadísticas. Está creciendo el expediente. El expediente todavía crece, de lo que es de una hoja, pasa a tener 10 hojas, ¿no? Está creciendo y va por cada oficina que va pasando, va teniendo su firma y su sello y va teniendo su visto bueno. Esa es la etapa prearchivística. El documento va creciendo y a medida que crece es necesario que se vaya visualizando que la documentación es necesaria para si va a quedarse en qué oficina, si va a terminar con una resolución, si va a terminar con un informe, si va a ser entregado, devuelto al ciudadano nuevamente, o con qué termina el expediente. En esa etapa prearchivística no se sabe cómo va a terminar el documento. ¿Va a ser favorable o desfavorable para el usuario? ¿Favorable o desfavorable? ¿Opinión positiva, opinión negativa? No se sabe. Pero lo que sí sabemos es que en esta etapa archivística está creciendo el documento, recién se está formando, se está creando. En la etapa archivística en sí, ya es el dominio total del archivero en cuanto que materialmente la documentación que entra en su espacio físico en el depósito. O sea, acá ya entró el documento definitivamente al archivo. O sea, ya dejó de estar en las oficinas, entró al archivo. No se conserva toda la documentación producida, existe selección. El conjunto documental resultante es lo que denominaremos fondo documental, que integrará primero el archivo administrativo para convertirse después, tras el expurgo, en el archivo histórico o permanente. En etapas archivísticas hay bastantes actividades que se hacen en el archivo, no en la oficina. En la etapa archivística ya el documento pasó al archivo, dejó de ser de consulta diaria. A ver, en etapa prearchivística estamos hablando también de que el documento, a pesar que ya se emitió la resolución, se emitió el dictamen favorable o desfavorable, todavía se conserva en la oficina. Todavía. Esa es la que decimos el archivo de gestión. El documento lo culminé el viernes, pero se va a quedar medio año, un año, 2 años, hasta 3 o quizás más en la oficina. ¿Por qué? Porque todavía se sigue consultando, todavía se sigue revisando, todavía viene el público a pedirme fotocopia, a pedirme el antecedente, a hacer referencia a ese documento, a hacer referencia a ese informe. Entonces, esa es la etapa prearchivística. La etapa archivística es cuando el documento pasa sí o sí al archivo. Está ya en el archivo central o periférico. Ya está, sí o sí. Entonces, acá el archivero ya es, como le decimos, dominio total del archivero. Acá vamos a hacer los procedimientos archivísticos, vamos a hacer
una selección de documentos. Sí, acá se procede a hacer la selección de documentos. Acá empezamos a ver que realmente el documento, sus valores, si se puede hacer o no se puede hacer una selección, si es histórico, permanente o temporal. Entonces acá hablamos de la famosa palabra expurgo, histórico o permanente. Sobre la terminología expurgo, lo he mencionado a propósito, porque en algunos términos van a escuchar ustedes la terminología expurgo, pero no está oficializada legalmente acá en Perú. Lo van a leer en varios artículos que les voy a dar, que se habla del expurgo. En muchos países se habla del expurgo, pero acá oficialmente no. Legalmente Perú no lo reconoce el expurgo. Reconocemos la selección, la valoración y la eliminación. El expurgo, ¿por qué no? Porque el expurgo muchos lo asocian a que se da en la etapa de las oficinas, que la secretaria o el técnico o el especialista hace expurgo, separa, este sí, este no, este sí, este no. No. En una sociedad donde la idiosincrasia, donde todavía nadie confía en nadie, no. Ustedes me pueden garantizar que todo el Perú va a ser un correcto y adecuado y legal expurgo en las oficinas. No, nadie garantiza. Nadie me garantiza eso. Entonces, por lo tanto, no se le ha otorgado a nadie la capacidad para hacer expurgo. Tan solamente para valorar y seleccionar, más no. Entonces, acá me hablan del expurgo, ¿quién? ¿En qué parte? En etapa archivística, en el archivo central, más no en el archivo de gestión. Me he encontrado hace poco con documentos que en algunos ministerios hacían expurgo en las oficinas. Wow, eso sí, no está permitido, no está normalizado. No, el Perú no lo tiene de esa manera, claro, ni fijo ni nada. Entonces, ese detalle que tenemos que tener en claro. Señores, hay una tarea. Ya me estoy terminando la clase. Hay una tarea, pero la tarea es con respecto a dos preguntas que les voy a hacer. La tarea es la primera pregunta, ejemplos de ética en los archivos. Y segunda tarea del día de hoy es ejemplos de las etapas de archivo. Quiero ejemplos, tan solamente menciónenles. Cantidad, ustedes decidan. Pueden ser 2, 3, no más. Tampoco no me den 20 ejemplos. 2 o 3, sí, 2 o 3 ejemplos. Ejemplos de etapas de los archivos y ejemplos de la ética en los archivos. Nada más. Entonces, señores, el día de hoy vamos a ver si vamos a visualizar un videíto que tenía para todos ustedes. Y quisiera que ustedes puedan visualizarlo también conmigo, que es sobre un video sobre una encuesta que se hizo hace mucho tiempo sobre, lo tengo acá en mi Facebook, discúlpenme. No, creo que lo tengo acá. ¿Me permiten un ratito? Hace no muchos años, hace muy pocos años, se hizo no, mejor lo saco del Facebook, en el Facebook lo tenía. Hace poco se hizo unos 3, 4 años, no más, se hizo una encuesta. Y esta encuesta trataba sobre qué opinas sobre los archivos, ¿no? Esta encuesta era qué significaban los archivos para ti. Entonces se los estoy dejando este video a ver si lo pueden visualizar.
Pero antes de esto, son significados de lo que es archivos, significados de lo que entendemos por archivística todos nosotros, ¿no? A ver si lo podemos visualizar. Y sería bueno que todos ustedes puedan guiarse de este tema para que puedan ver mejores acepciones con respecto a lo que es la acepción a archivos, ¿no? Estas preguntas se hicieron a nivel de España y muchas personas hicieron las respuestas y las respuestas son bien simpáticas, por eso quería que ustedes lo pudieran visualizar mejor que nadie, que puede ser para ustedes entendible con qué significa un archivo, ¿no? O qué significa para las personas archivo. Color-coded town, they had one rule, no grays allowed, it was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth thinking of. Still he fell in love. He brought her flowers every day. And she loved him, she never felt that way. But they said, hey, those flowers, they are gray. They can't stand, no, well, we'll let it slide. But read our signs, we don't like gray. Then one day they saw her in a dress, a gift from him that was gray and red, and stopped them in their tracks. Oh, they knew it meant a revolution they were sure they found inside that color-coded town. Some happy, some enraged, so they marched on over to the place where he brought her flowers every day. And she loved him, she never felt that way. But they cried, let's take him to his grave. He can't stand, no, well, we done told it once, but now he's done, they cried. Told him stay away from that grave.
romantic color. Turn around if you don't, we'll break ya. And you don't have anyone to save ya. She said she needs me to stay, cause Gray can take her sorrow. So I would die tonight so she would know the Gray will stay in the color code. Yeah, for my love I will die, you know. But before I do, let the record show that I brought her flowers every day. She loved them, she loved me, she never felt that way. So if you feel you need some rain, it's okay, child, cause you know you just got to ask, and I'll come back. You know you just got to ask, and I'll come back. You know you just got to ask, and I'll come back and give you grace. Ok.